Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 4 de diciembre, lunes, y los mercados atentos a lo que está escribiéndose en la crónica esta mañana, con un oro que acaba de batir récord, que ha marcado los $2.100 en esa onza Troy de referencia, y que esta mañana escribe esa gran parte de protagonismo de los mercados, mientras los inversores están descontando ese escenario que acerca y que ya da por hecho ese fin de la política, de endurecimiento de la política monetaria, ese fin de la subida de tipos de interés. Pero el protagonismo no solamente llega en ese metal precioso, sino que también estamos viendo cómo el Bitcoin, el mayor token del mundo, alcanza y supera los $40.000 por primera vez este año, y un nivel que no tocaba desde mayo del año pasado. Son sin lugar a dudas la cotización de dos activos que a esta hora son sin lugar a dudas los grandes protagonistas del mercado, en un momento en el que se va viendo esa cuenta atrás para las dos últimas, la última gran reunión de la Reserva Federal de este año, pendientes en apenas 10 días de la Reserva Federal del Banco Central Europeo, pero el mercado da por hecho que no va a haber más subida de tipos. Todo esto, por supuesto, escribe los grandes titulares de esta mañana, en un momento en el que el coprotagonismo viene escrito por parte de los grandes asuntos que centran la actualidad del tablero internacional y geopolítico. Por una parte, mirando a lo último, en un momento en el que el ejército de China acaba de acusar a Estados Unidos de violar la paz y la estabilidad regional al decir y denunciar que un buque de la Armada estadounidense ha traspasado y entrado ilegalmente en aguas territoriales, unas aguas de disputa en el mar de China meridional. Todo esto, por supuesto, una jornada en la que seguimos muy atentos a lo que es la evolución de la guerra de Israel contra Hamás, sobre todo desde que el viernes en su madrugada expirase esa tregua humanitaria, ese alto el fuego que se extendía hasta esa madrugada y que a esta hora eleva la tensión en el escenario, ya que todo el ejército de Israel ya se encuentra a lo largo de toda la franja de Gaza, ya se encuentra en el sur de Gaza, y el temor está ya en que suba de nivel y en ese momento en el que se espera ya que se inicie una ofensiva terrestre en el sur. Todo esto, por supuesto, en un momento en que les resulta clave también lo que sucede en las aguas y el enfrentamiento que hemos estado viendo en las últimas horas, donde los hutíes de Yemen han reivindicado un ataque contra barcos israelíes en el Mar Rojo, pero no contra un buque estadounidense que, sin embargo, el Pentágono sí ha detectado y que asegura que va a seguir informando de él de forma pertinente. Son, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que esta mañana centran la actualidad del día, aunque sin lugar a dudas ese protagonismo absoluto en los mercados viene escrito con los precios del oro, que han alcanzado un récord, y el dólar, mientras tanto, ese billete de referencia ha caído frente a la principal cesta de monedas este lunes, en medio de las apuestas de los operadores del mercado de que la Reserva Federal de Estados Unidos ha terminado con su política de subir los tipos de interés. Hemos visto al oro subir más de un 3% en esa onza Troy, por encima de los $2.100, $2.135, para después tomarse un respiro y perder ese nivel, aunque se mantiene por encima de esos $2.000. Hemos visto en el movimiento de las principales divisas del mundo como el yen y el renminbi de referencia en China se ha fortalecido cada uno hasta los 146,61 yenes y los 7,1318 yuanes por dólar. Todo esto después de que el pasado viernes escuchásemos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advertir que la Reserva Federal podría aumentar más los tipos de interés, pero señalase que la política ya se encontraba en territorio restrictivo. Y también en la madrugada asiática, sí hay un nombre propio protagonista, es el gigante promotor inmobiliario china Evergrande, que va a contar con más tiempo en lo que va a ser su audiencia ante los tribunales que estudian su liquidación. El caso se retrasa hasta el próximo mes de enero. Un juez de Hong Kong ha acordado retrasar el caso sobre la liquidación del gigante promotor inmobiliario chino en una medida que ha sorprendido y que da
al gigante promotor hasta el próximo mes para elaborar un plan de reestructuración con el que pueda ganarse el apoyo de los acreedores. La jueza Linda Chan ha señalado que el caso se aplaza hasta el arranque de 2024 después de que un abogado de Top Shine, que no es otro que el acreedor que presentó esa petición de liquidación contra el gigante, señalase que no se opondría al aplazamiento. El 29 de octubre, al aplazar la audiencia hasta el lunes, la jueza superior de Hong Kong ha señalado que la próxima audiencia sería la última antes de que se tome una decisión sobre la liquidación de Evergrande. Tras la orden de aplazamiento, las acciones de Evergrande han revertido las pérdidas de primera hora para dispararse por encima de los 2 dígitos, por encima del 13%. Y mirando a esa parte del mundo, en Asia, el ejército chino ha acusado a un buque de la Armada de Estados Unidos de entrar ilegalmente en aguas adyacentes al Second Thomas Shoal, un atalón en disputa del mar de China Meridional, que recientemente ha sido y ha constituido un escenario de varios enfrentamientos marítimos. Según el comunicado del ejército de Pekín, la nave estadounidense ha socavado gravemente la paz y la estabilidad regional y acusa a Washington de perturbar el mar de China Meridional y violar la soberanía de China. La Marina estadounidense, por su parte, ha declarado que el USS Gabriel Griswold estaba llevando a cabo operaciones rutinarias en aguas internacionales del mar de China Meridional en consonancia con el derecho internacional. Y en medio de esas tensiones geopolíticas, sin lugar a dudas, un día más pendiente de lo que está pasando en Oriente Medio, sobre todo mientras se va elevando la tensión desde que el viernes en la madrugada se suspendiese esa tregua humanitaria entre Israel y el movimiento de resistencia islamista de Hamas. Ahora el ejército israelí ha confirmado que ya hay fuerzas terrestres, que todo su ejército ya se extiende a lo largo de toda la franja de Gaza, es decir, llega finalmente a ese sur de Gaza, un movimiento que se esperaba mientras las fuerzas israelíes están bombardeando las 2 franjas del enclave asediado. Después de que saltase por los aires la tregua, la invasión terrestre, la presencia del ejército israelí ha llegado al sur, tal y como era de esperar, mientras continúa el asedio y los civiles buscan refugio en una zona cada vez más reducida del sur. Los terroristas de Hamas se han enfrentado con tropas israelíes a unos 2 kilómetros de la ciudad sureña de Khan Yunis. Previamente, el ejército israelí había ordenado a la gente ya evacuar algunas áreas dentro y fuera de la ciudad, pero no han hecho ningún anuncio de ninguna invasión terrestre en el sur. Las fuerzas de defensa israelíes continúan ampliando de momento la operación terrestre contra los centros de Hamas por toda Gaza. Y por supuesto, atentos a esta hora también de las tensiones que se siguen viviendo en aguas del mar. Un buque de guerra estadounidense, el USS Kearney, y varios barcos comerciales, incluido al menos un barco de propiedad israelí, han sido atacados este domingo en el Mar Rojo por misiles y drones procedentes de Yemen. El Pentágono asegura estar al tanto de esos informes, de esas informaciones relativas a los ataques, y va a proporcionar la información según esté disponible, mientras que el grupo Houthi de Yemen, aliado de Irán, ha reivindicado la autoría de los ataques contra los buques israelíes y lo ha justificado en su apoyo al pueblo palestino. En concreto, sus naves habrían atacado a 2 barcos israelíes, el Unity Explorer y Number 9, con un dron armado y un misil naval, en un ataque en el que habrían rechazado las advertencias. Es el 4º ataque contra barcos propiedad de empresarios israelíes desde el comienzo de la guerra. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido a Israel y Hamas que respeten el derecho internacional y permitan la llegada de ayuda humanitaria a la asediada franja de Gaza. Tras una visita de 4 días a los lugares en los que se perpetraron los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre, ya la autoridad palestina en Cisjordania, el fiscal Karim Khan ha dado un mensaje claro, y es que sobre el acceso humanitario dice: la ley no permite dudas. El fiscal ha urgido a que se cubran las necesidades de los civiles. Advierte que deben tener acceso a alimentos básicos, a agua y a suministros médicos que necesitan apuntar desesperadamente, sin demora y al ritmo y a la escala necesaria, aunque eso sí,
ha añadido que los terroristas de Hamás no deben hacer un uso indebido de esa ayuda. Todos los actores, recuerda, deben cumplir el derecho internacional humanitario. Si no lo hacen, ha advertido que no deberán quejarse cuando su oficina tenga que actuar. Han ofrecido a Israel la ayuda de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes del 7 de octubre, a pesar de que el país no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción. Asimismo, ha pedido a Israel que haga todo lo posible para proteger a los civiles de Gaza durante sus ataques contra los militantes de Hamás y para impedir que los colonos israelíes de Cisjordania ataquen a los palestinos. Y por supuesto seguimos pendientes de lo que está sucediendo también en otro conflicto pendiente del suelo ucraniano, donde el gobierno de Kiev ha informado de nuevos bombardeos, así como del fallecimiento de al menos 3 personas en los últimos ataques. Declaraciones de funcionarios ucranianos mientras el presidente Volodymyr Zelensky ha informado sobre intensas batallas en una docena de zonas que se encuentran en primera línea de combate. Según Reuters, las fuerzas rusas han bombardeado una vez más Jersón, la ciudad portuaria del sur, en la orilla occidental del río Dnipro, abandonada por las fuerzas rusas a finales de año, pero ahora bombardeada regularmente desde la orilla oriental del río. Y saltamos de escenario porque el próximo presidente de Argentina, Javier Milei, pretende presentar reformas a las leyes tributarias y laborales de Argentina, procesos políticos y posibles privatizaciones en lo que va a ser un plan de choque económico justo cuando asuma el cargo el próximo 10 de diciembre. Según ha informado el periódico La Nación, los planes que no han sido finalizados ni confirmados incluyen la desregulación de sectores como la minería y el petróleo, la simplificación del sistema tributario y posiblemente, según informa el diario, la privatización de algunas empresas estatales, como la entrega también de la propiedad de otras a sus empleados. Milei es candidato liberal de ultraderecha que logró la victoria con la promesa de sacar adelante la debilitada economía argentina. Va a proponer las reformas, como dice el diario La Nación, en un proyecto de ley que normalmente se utiliza para nombrar al gabinete. Según esa información, los cambios políticos podrían incluir reformas en la financiación de partidos y el sistema electoral. También buscaría abolir las instituciones estatales centradas en asuntos indígenas y racismo. Y Brasil nunca se unirá al grupo de países productores de petróleo de la OPEP Plus como miembro de pleno derecho. Es el matiz y es lo último que ha dicho el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que ha señalado que solo pretenden participar como observadores. Declaraciones de Lula a la prensa en la cumbre climática COP28 de Naciones Unidas, en las que ha aclarado sus declaraciones de apenas un día antes de que Brasil participaría en la OPEP Plus. En ese sentido ha señalado que nunca serán miembros de pleno derecho porque no quieren serlo y apunta que lo que quiere Brasil es influir. Declaraciones que llegan mientras los ecologistas en Brasil y fuera del país han criticado al gobierno de Lula por presentarse como un líder climático gracias a su éxito en la reducción de la deforestación en la selva amazónica, mientras sigue adelante con sus planes de perforar enormes yacimientos petrolíferos en alta mar. Y en ese marco de la conferencia de la ONU del cambio climático, de la COP28, importantes las declaraciones que se van ofreciendo, y entre ellas las de Bill Gates, el fundador de Microsoft, que ha señalado que el mundo probablemente no cumplirá ese objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Eso sí, ha elogiado en la COP28 lograr avances en la lucha contra el cambio climático a pesar de las tensiones geopolíticas. En una entrevista a Bloomberg Televisión, el progreso climático, decía Bill Gates, avanza a pesar de que no se va a cumplir con las grandes aspiraciones. Declaraciones, como decimos, en la reunión anual de Naciones Unidas que este año se celebra en suelo petrolero en Dubái, citando además la mayor asistencia jamás vista y nuevas iniciativas en materia de alimentación y de salud. Y entre los grandes asuntos económicos que centran la actualidad de la mañana, importante el movimiento corporativo en el sector aéreo al que hemos atendido en las últimas horas, porque Alaska Group ha acordado la compra de su rival Hawaiian Airlines por $1.900 millones,
un acuerdo para combinar ambas aerolíneas y que desafía la postura de la administración Biden sobre las fusiones que ya han descarrilado alguna que otra asociación. Alaska Air Group va a pagar $18 por acción en efectivo en un acuerdo que incluye alrededor de $900 millones de la deuda de Hawaiian, según el comunicado. La oferta ofrece una prima significativa respecto al precio de cierre de las acciones de Hawaiian Holdings de $4,86 del viernes. El acuerdo podría proporcionar un nuevo salvavidas para Hawaiian, cuyas acciones han caído más del 52% este año. Y por supuesto el mercado de las criptomonedas emerge hoy como uno de los grandes puntos de atención, con un Bitcoin que ha superado por primera vez desde mayo del año pasado los $40.000, la primera vez este año, y todo ayudado por ese creciente optimismo, esa postura del mercado que anticipa el fin de la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, al mismo tiempo que toda la mirada del mundo cripto sigue puesta en esa próxima inminente aprobación de ese fondo cotizado en bolsa, de ese ETF que espera el mundo de las criptomonedas. Hemos visto al Bitcoin por encima de los $40.500, ampliando las ganancias tras un repunte de 3 semanas. Es, sin lugar a dudas, uno de los grandes asuntos de esta mañana. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad. Enseguida volvemos.